Bueno, buenas tardes, son las 19:10 horas. Vamos a dar comienzo a una nueva reunión, jornada militante del MNMR, Movimiento Nacional de la Militancia Radical, que se realiza todos los viernes a las 19 horas, que se inició en el comienzo de esta pandemia, el año pasado, y que hemos ininterrumpidamente trabajado en diferentes temas de la realidad y la sociedad. Hoy vamos a hablar de ¿desarrollamos la ciencia, tecnología e innovación productiva que necesitamos? Voy a presentar en primer lugar, y agradeciendo muy especialmente a Emilia Corina Romero y a José Luis Fiaurre su presencia. Emilia es ingeniera agrónoma, docente universitaria de la UNER, es doctora en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, Universidad de La Coruña, España, es máster en Ciencias Agropecuarias y Gestión Ambiental en la Universidad de Río Cuarto. Muchísimas gracias, Emilia, Corina, por acompañarnos. Procedo a habilitar tu micrófono y te pido que te desmutees, por favor. Copla, porque estamos en el mismo escritorio con José Luis, y después cuando yo terminé de saludar, me anulo el micrófono, por el tema de banda y todo eso. Claro, yo le sugeriría si anula el micrófono que tiene José Luis, y usted puede hablar, ahí está. A ver. La idea es así, comienza a presentar el trabajo de la comisión José Luis. A continuación, sigo yo hablando de uno de los complejos, después continúa él y así vamos a estar un... Bueno, ¿cómo no, Corina? José Luis Fiaurre, estás habilitado, por favor te pido que desmutees tu micrófono. Pero antes voy a presentarte, que se te escucha muy bien, voy a presentarte. José Luis Fiaurre es técnico en sistemas de riego de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER, especialista en sistemas de información geográfica y teledetección. Muchísimas gracias, José Luis, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mónica. Te voy a pedir si me permitís compartir la pantalla. Sí, espérame un segundito. Yo te pido que vos vayas hablando mientras tanto y yo te voy habilitando, porque hay un problema en la señal. Bueno, como no, cuando Lucía Alberti me llamó, me convocó para tratar de coordinar esta comisión, me pareció un desafío muy importante, ¿no? Porque en realidad es una temática que es transversal a casi todos los demás temáticas de las restantes comisiones. Por lo tanto, es un trabajo arduo para coordinar todo esto. Bueno, tratamos de cumplir con los objetivos, con los desafíos que implicaba esto. Y luego me propuso también exponer o hacer una rendición de cuenta de lo que habíamos hecho en la comisión. Y bueno, también acá estamos tratando de apechugar o de llevar adelante este desafío, ¿no es cierto? Pero como cuando uno está comprometido con una idea, tiene que estar comprometido con todo, entonces vamos a tratar de llevar adelante todo esto y poner el trabajo necesario para realizarlo. José Luis, te puse ¿sí? de host para que vos puedas compartir las pantallas porque yo estoy con un problema de conexión. Ya te puse de host, entonces cuando vos termines de tu alocución, te pido que me vuelvas a poner en anfitrión nuevamente. ¿Te parece? Sí. Yo estaría compartiendo ahora, no sé si se ve. No, no se ve. Todavía no. Todavía no se ve. Compartir pantalla. Ahí está, supongo. No. No se ve. Pantalla completa. Pantalla completa tenés que poner. Muy bien. Ahora sí.
Y estaba. Bien. Bueno, esto es la presentación, o como dije, la rendición de cuentas del trabajo de una de las comisiones de estudio del Movimiento Nacional de la Militancia Radical. Y acá está el equipo de trabajo, compuesto por Corina, Esmeralda, Adrián, Leandro y quien les habla. Bueno, lo titulamos de esa forma para la charla de hoy. Desarrollamos la ciencia, la tecnología y la innovación productiva que necesitamos realmente como país. Bueno, lo que se trataba es de lograr realizar algunas propuestas políticas en el área de ciencia y tecnología que comenzamos investigando lo que realmente se venía desarrollando durante los gobiernos que precedieron al actual, para, digamos, plantear una continuidad o no de lo que se venía haciendo. El propósito de la comisión era enunciar líneas de acción política. El objetivo principal de la comisión, y entonces nos vimos abocados a esa tarea. Trabajamos, como dice en la diapositiva, sobre documentos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, con el propósito de plantear, digamos, de revisar o de redefinir lineamientos de acción política que considerábamos necesario, plantear la continuidad o discontinuidad de algunas acciones que se venían planteando y, digamos, plantearle al movimiento nuestra forma de ver las iniciativas en esta área, que deberán ser actualizadas o redefinidas y luego militadas por el movimiento. Con respecto a lo que nos encontramos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos encontramos con que estaba más orientado a atender la investigación, la tecnología en los complejos productivos, que fundamentalmente estaban, ¿no es cierto?, atendiendo a los sectores económicos más importantes del país, y no encontramos una investigación y una ciencia que esté desarrollada para todas las áreas, ¿no es cierto? Nos encontramos que, si bien se enunciaban algunas aproximaciones, por ejemplo, a las ciencias sociales, no es un área tenida en cuenta por este ministerio en profundidad, sino que acerca algunos datos, pero sin plantear propuestas tecnológicas o de innovación para esos sectores, ¿no es cierto? Nosotros creemos hoy en día de que hay una temática muy importante, muy acuciante, que no es una cuestión de moda, sino que son problemas trascendentes en la dimensión que tienen estas temáticas para nuestro país, como son el tema de la pobreza, que desde la ciencia no está suficientemente abordado, desde el Ministerio, mejor dicho, de Ciencia, porque hay otros participantes o otros institutos de investigación privados o en algún caso religioso que están abordando esta temática, pero desde este ministerio específico, digamos, pagado por el Estado, no está siendo, digamos, lo amplio que sea que debería investigar. Por ejemplo, tres temáticas fundamentales que hoy se presentan, como es la pobreza, que un país que vive con más de la mitad de su población en la pobreza tendría que preocuparse mucho más por generar políticas de investigación y mostrar salidas a estas situaciones crónicas que vivimos como sociedad.
Otro tema acuciante, y es a nivel mundial, es el cambio climático. Si bien vemos alineamientos en el ministerio, propuestas sobre el tema, se lo hacen respuestas a las motivaciones de Naciones Unidas y no en una profundidad como para ir viendo de qué forma la matriz productiva de Argentina toma cartas en el asunto para reducir sus emisiones, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y otro tema en el que vimos también, digamos, alguna falencia, es en el tema de la violencia generalizada, y también lo que ha traído como un efecto colateral la pandemia, que es la violencia de género, que se vive como una triste realidad en nuestro país. Por eso nosotros planteamos como una cuestión general es que el Ministerio, o los destinos de los fondos destinados al Ministerio de Ciencia y Tecnología, no solo sostienen la investigación en algunas áreas sociales, sino que también deben profundizar y mostrar salidas, ¿no es cierto?, para las situaciones crónicas que vivimos como sociedad. En este caso nosotros vamos a desarrollar, por el poco tiempo que tenemos, algunos complejos productivos sobre los cuales el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva han estado trabajando, y por lo tanto les paso a mostrar los distintos complejos que tuvimos revisando y evaluando y filtrando también en lo que hace a la investigación y la ciencia de nuestro país. Mayoritariamente, como es un sector de gran importancia, se ve al sector agropecuario como uno de los objetivos por los cuales se destina fondos para la ciencia y la tecnología. Pero también hay otros sectores como la electrónica, la petroquímica, el complejo textil, la pesca marítima, sectores como cadena de azúcar y golosinas, el vino, el tabaco, la yerba mate, la química de consumo, los plásticos, la madera, los muebles. También hablamos del sector forestal dentro de eso. También se ha investigado sobre la situación del complejo automotor, del cuero, de la maquinaria agrícola, de la electrónica de consumo, de los insumos para el agro, de los servicios empresariales, de las TIC, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy atraviesan también a todos los sectores del complejo, y en todos los sectores, digamos, hay alguna temática que tratar por sector para la incorporación de estas tecnologías que en el caso actual de la pandemia han acelerado, ¿no es cierto?, su injerencia en la vida diaria. Y por último también algo sobre el complejo farmacéutico y farmacológico. Les pasaría a presentar ahora un complejo, uno de los complejos, a modo de muestras, ¿no es cierto?, del tratamiento que se ha hecho y de las propuestas a realizar en este sentido con respecto a, por ejemplo, al complejo de semillas, que es un complejo relacionado con la producción agropecuaria, tanto desde el punto de vista de las oleaginosas como soja y girasol, o del complejo cerealero trigo-maíz, o de varios otros también productos sobre los que el Ministerio ha hecho desarrollo, como por ejemplo el de frutas, el de vinos, el de hortalizas. Por eso pasaría a presentar
Vamos a hablar sobre el complejo de las semillas, y les estaba contando, y a lo mejor soy reiterativa, pero el mejoramiento genético de los cultivos no es una actividad moderna en sí. De hecho, es una actividad, y es una de las más antiguas, que aparece cuando el hombre comenzó a establecerse, a afincarse en determinados sitios, y dejó de ser nómade para pasar a ser sedentario. Eso es lo que le estaba comentando anteriormente. Comenzó a cultivar las plantas, labró la tierra, y así, con el tiempo, los seres humanos fueron modificando las características genéticas de esas plantas y obteniendo cultivos en un proceso denominado domesticación. Pero nada tiene que ver con el tema de lo que es actualmente los conocimientos o los principios de la genética. Solamente era por prueba y error, iban seleccionando las mejores plantas, de esas plantas reservaban las semillas, y así iban multiplicándola según las características, por ejemplo, de porte. El porte me refiero a la planta, si la veían sana, si los frutos eran óptimos, etc. Sin embargo, hoy en día el mejoramiento genético, cuando hablamos de mejoramiento genético de los cultivos, ha dejado de ser una actividad simplemente llevada por las personas que no están en la ingeniería genética. Digamos, no es una práctica que la puede hacer cualquiera, sino que hay que capacitarse para ello. Entonces, el mejoramiento genético de los cultivos y la biotecnología son las herramientas científicas que permiten una obtención en cuanto a calidad y cantidad de las semillas, suficiente para que los agricultores aumenten en cuanto a su productividad lo obtenido de los rendimientos, y que esto permita una rentabilidad en la venta de sus semillas o granos, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y decimos que el negocio de la semilla en sí, en este negocio existe una relación directa entre lo que es la rentabilidad y la adopción tecnológica. Esto basa la competitividad en cuanto a la velocidad de la adopción de nuevas tecnologías. Las cadenas de semillas en nuestro país no solo producen semillas de trigo, de maíz, de soja, sorgo, girasol, sino que también incluye una amplia gama de cultivos regionales que se exportan, como es el caso de la caña de azúcar, del arroz y del maní. Y también tenemos un consumo masivo local, que se trata de tomates, de cebollas, de papas, y entre otros más que no vamos a mencionar para no hacer tan larga la charla. Todo este sector de las semillas comerciales pasa para uso agrícola, mantiene una alta adopción de tecnología. ¿Quiénes son los actores de la cadena de valor de semilla cuando hablamos de cadena de valor de semilla? Y bueno, abarca a todas las personas que se encargan del mejoramiento de las especies vegetales, el desarrollo, la provisión biotecnológica, la multiplicación, la producción de la semilla comercial, junto a los que hacen el procesamiento, el acondicionamiento de dichas semillas, hasta aquellos individuos que realizan la distribución, la comercialización de las semillas. También participan o son actores de la cadena de valor de semilla los proveedores de maquinaria agrícola específica, la logística, los servicios, los laboratorios que investigan. Por ejemplo, si nos limitamos a lo que es un laboratorio de semillas, a nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, se trabaja sobre el poder germinativo, la pureza, por ejemplo. Los productores traen sus muestras y en ese laboratorio se determinan esos análisis. También tienen que ver, como actores de la cadena de valor de semilla,
la mano de obra temporaria para por ejemplo, para la cosecha de las semillas que se están investigando. A nivel de las instituciones, el Estado Nacional es el que regula a través de la legislación y las leyes, y a su vez controla el trabajo de lo que es el denominado INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, y también otros organismos como el SENASA, que todos conocemos, y todos estos están bajo el mando o integran, para no llamar mando, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Dentro de las tecnologías, esto como lo saben, del complejo de semilla argentina, tenemos el denominado mejoramiento genético de los cultivos, o más comúnmente denominado fitomejoramiento. Y aquí tenemos que ver y hacer énfasis en lo que es la creación de habilidad genética, ya sea por el cruzamiento entre homocigotas, no voy a ir al detalle de la genética, pero es así, o por otra técnica como puede ser la mutación o los cultivos de tejido, tejidos in vitro, por ejemplo, les doy uno, en la facultad se está llevando adelante, en la cátedra de fisiología, en un proyecto de investigación, la multiplicación de orquídeas silvestres. Entonces, a través de pequeños trocitos de tejido totalmente esterilizados, se están multiplicando infinidad de orquídeas. También tenemos selección de los caracteres deseados a partir de poblaciones, y la multiplicación de las líneas mejoradas. Y entrando en lo que es la biotecnología es trabajar con tejidos vivos, y para así obtener mejores resultados de plantas. Y el desarrollo de cultivos forrajeros se refiere, voy a dar un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el 24% de su superficie tiene suelos salinos, los cuales impiden que el ganado, porque ha sido corrido de la zona ganadera para ser ocupado por la agricultura, tenga pastos palatables. Entonces, desde el punto de vista de la genética, se están desarrollando forrajes que sean más digeribles para el ganado vacuno. El alto contenido de sales lo que produce es toxicidad, y las plantas son muy pequeñas, muy achaparradas. Bueno, los detalles después, si quieren, podemos desarrollarlo mejor. En cuanto a las áreas potenciales de intervención, tenemos las denominadas nuevas técnicas de mejoramiento, que en inglés es NBT, en donde estas áreas potenciales de intervención, cómo se podría intervenir, tienen que ver con el desarrollo de la biotecnología agropecuaria, la cual es una herramienta fundamental para el agregado de valor en la cadena agroindustrial de nuestro país. Estas nuevas técnicas de mejoramiento son una serie de técnicas nuevas o innovadoras, y por ejemplo, acá van a ver algunos que no están familiarizados con estos términos, pero tenemos la cigénesis, que es obtener semillas o individuos a partir del tratamiento del ADN, intragénesis, y todo lo que ustedes ven a continuación. Después, si quieren, nos detenemos. La biotecnología en el desarrollo, que combina diversas características en especies comestibles, como los cereales, las frutas y las hortalizas. Acá sí voy a detenerme a describir lo que son los cultivos con mejoras agronómicas y los cultivos con mejoras en la calidad. En cuanto a los cultivos con mejoras agronómicas, por ejemplo, se obtienen de hecho plantas que son resistentes a algunas enfermedades producidas por ejemplo por hongos o por virus, y también algunas especies que son resistentes a determinados insectos. Por ejemplo, se me ocurre el complejo de gusanos blancos del suelo. La jisoca, la que el hombre utiliza, o la mujer que le guste pescar, va
y utiliza esas larvas grandotas blancas, esas son de bicho torito, y constituye uno de los individuos del complejo de gusano blanco del suelo. Entonces, ¿qué se ha hecho a través de la biotecnología? Se procura curar la semilla y se les introduce sustancias que no son ricas para esa larva, entonces la larva va como un pedacito de raíz y deja de comerla porque esa semilla está tratada. Ese es un ejemplo. Otras plantas son tolerantes al estrés abiótico o como puede ser, por ejemplo, resistentes a la sequía o a la salinidad, que recién les hablaba del pasto o el forraje que comen los ganados en la zona de Buenos Aires, o también resistente a las heladas. ¿Cuáles, como cultivos con mejoras en la calidad? Tenemos los cultivos transgénicos, que todos conocen, los cuales tienen cambios específicos en la composición en sí de lo que es la planta, como la proporción de nutrientes u otros componentes, o la biofortificación, o la eliminación de toxinas y alérgenos. Eso es algo moderno, digamos, que se está tratando de obtener plantas que no dañen a quien las consume, a la gente que es alérgica a algún material, digamos, que tenga la semilla o planta. Por ejemplo, las papas con almidón, las cuales van a ser más ricas, más palatables para nosotros, o los árboles de madera con un bajo contenido en lignina, lo cual va a favorecer a la fabricación del papel, o bien oleaginosas que generen aceites que son más aptos para las maquinarias y también para las aplicaciones industriales. Hay muchísimos ejemplos, como los forrajes con menos lignina, para que el animal pueda consumirlo y pueda ser mucho más palatable. Los veterinarios me entienden perfectamente a lo que me estoy refiriendo. En el caso de la floricultura, las flores con nuevos colores, o bien que duren más tiempo en el florero, entonces disminuye, digamos, el dinero que uno paga por tener mucho tiempo las flores puestas adornando, por ejemplo, algún lugar de la casa. O también el desarrollo de frutos, como los tomates, las bananas, melones, las cuales van a durar más lentamente, y esto ¿a qué favorece? Favorece a que se pueda transportar a grandes distancias, y también favorece al consumidor para tener una fruta de calidad más tiempo en su hogar. En las áreas potenciales de intervención, ¿en qué puede intervenir el Estado en cuanto al tratamiento de las semillas en sí? Bueno, los productos modernos para el tratamiento de las semillas deben tener alta seguridad y eficacia. Los nuevos principios activos y las formulaciones deben promover un largo periodo de control, un amplio espectro y control sistémico. ¿De qué? De las enfermedades, de los insectos, y esto depende del principio activo y específico. Los principios activos, los agentes coadyuvantes y colorantes de los nuevos productos formulados, deben ser, y esto sí debe ser bien entendido, seguros para la semilla, pero también para el medio ambiente o el ambiente donde se manipula, y el usuario que utiliza o el que está manejando este producto. En cuanto a los productos modernos, debemos alcanzar altos niveles de eficacia en el control de insectos y enfermedades. ¿En qué etapas? Especialmente en las etapas tempranas del cultivo, ya que, por ejemplo, si un cultivo es atacado a nivel de plántula, eso significa un alto valor para la resiembra por parte del productor. Entonces se tiene que tratar de que tener cuidado en este aspecto. En cuanto al tratamiento de semillas, deben ser compatibles con el concepto de lo que es el control integrado o manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas es un conjunto de técnicas las cuales van a facilitar y van a propiciar a obtener un producto de buena calidad, en cantidad, pero siempre
manteniendo la denominada sustentabilidad de los recursos. Esto quiere decir siempre respetando el medio ambiente. Eso es lo que nosotros hacemos hincapié en nuestra cátedra en zoología agrícola. Muchas cátedras están con esto, con el tema de la agroecología, eso después les voy a contar. Bueno, las plataformas de servicios tecnológicos, las áreas potenciales de intervención en las plataformas de servicios tecnológicos sería promover el desarrollo de plataformas público-privadas para que brinden servicios tecnológicos a desarrolladores a nivel mundial. Desarrollar plataformas de servicios en áreas tales como la genómica vegetal, la ingeniería genética, relacionada con la mejora de los cultivos agrícolas, la cual incluye el diseño y construcción de vectores binarios para la transformación de plantas, y el análisis a nivel molecular de los eventos transgénicos generados, y también la identificación de genes de interés y secuencias regulatorias con el objetivo de generar nuevas tecnologías. Además de la micropropagación de cultivos, que algo estuvimos hablando recientemente. La capacitación de recursos humanos es sumamente importante, ya que estas áreas potenciales de intervención deben propiciar a la formación de los individuos desde el punto de vista de los posgrados. Tiene que haber más posgrados accesibles y gratuitos para las universidades nacionales, en donde se generen recursos humanos que puedan llevar adelante todas estas propuestas de la biotecnología, carreras de perito en calidad de semilla, especialización en la producción de semilla, recursos de formación para mandos medios, o sea, jefes de plantas de producción. En cuanto a las flores comestibles, este es algo interesante, porque aquí se puede evaluar la posibilidad de posicionar nuevos productos originados a través del clúster florícola en el mercado nacional y también internacional. Buenos Aires y el Gran Buenos Aires concentran la mayor cantidad de estos productos, y es el principal centro de consumo en nuestro país. Pero también hay producción florícola en la zona del noroeste. Esta costumbre de incorporar las flores al alimento data ya desde la época de los romanos, era una exquisitez, como se dice, y a partir del año 80 toma auge en nuestro país, en la cocina gourmet. Bueno, en cuanto a las áreas potenciales de intervención, los impactos ambientales, sabemos que los ensayos para la obtención de productos a través de la biotecnología generan altos volúmenes considerado como material de descarte. Esto hace que este material sea incinerado o se hacen grandes pozos y se entierran, y así eso contribuye a que haya un impacto ambiental. Entonces se deben buscar alternativas posibles para que esos subproductos sean útiles y no constituyan algo agresivo hacia el ambiente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede utilizar desde el punto de vista económico estos residuos, y se puede generar, por ejemplo, energía eléctrica mediante un proceso que es de gasificación del marlo y la chala de los maíces que han sido cosechados, o los marlos utilizarlos como absorbentes de residuos tóxicos, y posteriormente estos sí se deben incinerar, manteniendo por supuesto líneas de resguardo para no contaminar ni afectar a las personas que están manipulando estos productos. O también puede ser marlo y chala como combustible para la alimentación de calderas, hornos, o sea, tenerla como energía para la calefacción.
o también utilizar residuos en la industria cementera. Se puede utilizar para hacer cemento, o también la producción de biodiesel o alcoholes, o sustratos para microorganismos, o alimentación animal incluso, ser derivados y ser alimentados los animales, o se pueden utilizar para la generación de energías renovables. Tenemos supuestos para seguir avanzando en este complejo de semillas. El tema del mejoramiento genético vía marcadores moleculares, cuando hablamos de los cultivos tradicionales como trigo, maíz, soja, girasol, también la cebada, el sorgo, la caña, el maní. La caña y el maní son productos regionales que se exportan, que van a tener un efecto en la mejora del rendimiento de aproximadamente, se estima, de un 10% en sus producciones actuales. O la transgénesis para soja, maíz, con introducción de resistencia al estrés abiótico, y acá estoy hablando, por ejemplo, resistencia a las bajas temperaturas, a las heladas, o exceso de temperatura, y el estrés hídrico es sumamente importante en nuestro país, en donde hay cultivares, digamos, que resisten a la sequía, y que nosotros lo hemos estado sufriendo en varias oportunidades a lo largo de la historia de nuestro país. También, dentro de estos supuestos, el saneamiento de plantas cítricas en la producción del noroeste, donde se produce mayormente limones, y al noreste, donde se produce especialmente en Entre Ríos, las naranjas y mandarinas, para evitar que siga propagándose el HLB que se introdujo desde el noreste, se introdujo y estuvo afectando, digamos, fincas de naranjos y mandarinos en nuestra provincia. Si bien está siendo controlado, el HLB, que es una enfermedad que ocasiona a los cítricos una pérdida de rendimiento, una deformación a los frutos, está presente. Después, la diaforina es la chicharrita, digamos, que puede transmitirle esta enfermedad. Bueno, ahora va a pasar a hablarle José, para no estar tanto en el agro, nos vamos a otro complejo. Bueno, este es otro de los complejos que analizamos de acuerdo a las monografías y documentos que encontramos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y para, digamos, avanzar y acelerar estas presentaciones, vamos a ir directamente a las propuestas, sin entrar tanto en detalle sobre las características de cada uno. Con respecto a encontramos a este complejo petroquímico y del plástico, encontramos recomendaciones de políticas en lo que hace a la necesidad de formar una red de pequeñas empresas que se fortalezcan para que generen empresas, digamos, de mayor tamaño, que les den las posibilidades de plantearse desarrollos de ciencia y tecnología propios, y también para competir, ¿no es cierto?, con el mayor tamaño a nivel de mercados nacionales o internacionales. Bueno, también hablamos de la falta de financiación de estas industrias, y por lo tanto sobre la necesidad de generar un fondo por parte de estas industrias para la investigación, el desarrollo y la innovación, digamos, a través de algún mecanismo de impuestos, y donde estén involucradas, ¿no es cierto?, las empresas del sector con los grupos de investigación y desarrollo a nivel estatal. También, como otra propuesta para este sector, se debería incentivar la relación en investigación y desarrollo con el principal socio que tenemos en Latinoamérica, que es Brasil, porque nuestra relación es más que nada comercial y no en otros aspectos.
Con respecto a otras recomendaciones para este sector, se podría generar un centro latinoamericano de investigación, desarrollo e innovación, con varias de las entidades ya que están formadas a nivel del continente sudamericano, y donde sería financiado por los estados que formen parte. Con respecto a otras recomendaciones, también tenemos que hay una necesidad de generar confianza entre las empresas en los grupos de investigación, a fin de que con el tiempo las industrias que necesitan investigación, desarrollo e innovación recurran a las universidades y a los centros tecnológicos. También decimos que las pymes como componentes del sector plástico son el 70% del total. Entonces, el gobierno debería apoyar este grupo de empresas y promover la formación de recursos humanos en las mismas, para, digamos, no solamente la gestión, sino, como hablábamos también, de plantearse su propia innovación tecnológica. También otra propuesta es generar redes y parques científicos y tecnológicos entre las empresas y los grupos de investigación y desarrollo. Y también generar, como anteriormente habíamos dicho, recursos humanos especializados para el manejo de estos centros de investigación. También, con respecto a este tema, se debería promover la generación de biorefinerías. Estas biorefinerías no reemplazarían a las refinerías que provienen del petróleo y del gas natural, pero serían una alternativa a los recursos que en el futuro no habrá en abundancia. Otra recomendación es hacer un estudio de la cantidad de biomasa que se produce en el país y también de los productos que se podrían obtener. También dónde localizar esas biorefinerías, por supuesto, pensando en la disponibilidad de materia prima que hay en algunas provincias que son grandes productores de biomasa, Tucumán con la caña, o Entre Ríos, Corrientes, Chaco, donde se produce biomasa forestal en gran cantidad. Y esta biomasa, destinarla, ¿no es cierto?, a la producción primariamente de plástico, ¿no? Bueno, otra propuesta es obtener polietileno a partir de la biomasa. Lo que estaba diciendo a partir de plantearse biorefinerías. Y, por supuesto, aumentar la cantidad de polietileno, que es uno de los que más influye en la balanza comercial de Argentina. Y por supuesto, propiciar el aumento en el uso de productos químicos biorenovables. Por otro lado, el sector también debería pensar en una producción sostenible, con, digamos, algunos puntos como el control de la gestión, o sea, que cada empresa tenga un plan económico y una hoja de ruta tecnológica, en la calidad, la aceptabilidad y la utilización de materiales reciclados. Plantearse el desarrollo sostenible, con bajo consumo de carbono y con alternativas de materias primas que no sean a partir de fósiles de carbono, o sea, del petróleo o el combustible fósil. En este caso, también plantearse la disminución de emisiones tóxicas con un manejo responsable de los residuos, cosa que parcialmente empezaron a hacer en algunos casos los municipios con los programas de residuos sólidos urbanos, que con disparidad en algunos casos se están llevando de forma correcta. Con respecto también tener consideración por parte del sector con respecto al uso sostenible de los aditivos, asegurar que los aditivos permitan gestionarse controladamente, y también tener una conciencia de la cadena de valor y de su impacto ambiental.
Otras recomendaciones serían generar nuevos productos especiales, o sea, diversificar productos que puedan generar más ingresos con alto valor agregado. Este es un desafío importante para la formación de grupos de investigación, desarrollo e innovación. Bueno, esto sería con respecto a al complejo que estamos viendo. ¿Qué otro complejo podemos ver? Bueno, sigamos por este. ¿Se está presentando, Mónica? Sí, José Luis. Ahora empieza complejo productivo, vino y mosto. Exacto, muchas gracias. Bueno, con respecto a este complejo productivo, bueno, aquí aprovecho para decirle que hay muchos de los trabajos realizados por la comisión que tienen su respectivo análisis FODA. No sé si todos están al tanto, pero un análisis FODA que estudia las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene toda empresa, digamos, que se plantea intervenir en el mercado, ¿no? Eso le da un cuadro de situación de dónde está parado la empresa que se quiere llevar adelante. Bueno, con respecto a las oportunidades en el sector del vino y mosto, decimos que hay un fortalecimiento y una consolidación de la presencia internacional de algunas marcas privadas locales, lo que favorecerá un aumento en los volúmenes de exportación. Se debe apuntar a las gamas de vinos intermedias, según la propuesta, que vinos con premium o super premium, lo que genera en el plano local también un incremento en el consumo doméstico y en el plano internacional, un aumento en el valor de las exportaciones. También otra propuesta es el aumento de la producción de los varietales requeridos internacionalmente para atender a esa demanda y a esas tendencias. Y que, bueno, desarrollar o fortalecer la inserción de la producción en destinos alternativos, considerando los mercados importadores más dinámicos, como Rusia, China, Brasil o Angola. Otras oportunidades son las máximas exigencias internacionales respecto a la calidad, a la preservación del medio ambiente y a la seguridad laboral. Hay temas en los que hay que ajustar algunas cosas con respecto a este planteo. Otra oportunidad que se ve es la oportunidad de impulsar la innovación tecnológica mediante el desarrollo de técnicas productivas de origen local y así disminuir la dependencia de la tecnología extranjera. Y instrumentar una mejor coordinación de la cadena de valor en el sector. O sea, hablamos de proveedores de insumos y de bienes de capital, de productores primarios, del sector de transformador y de distribución, y así como otros actores como, digamos, el INTA, las universidades y los centros de estudio. También se debe integrar el sector del turismo, el del control, de los servicios. Bueno, estos acuerdos para mejorar la cadena de valor tienen que venir dados por, digamos, acuerdos o firmas de acuerdo que podrían tratar sobre normas técnicas, cantidad y calidad de insumos, precios, trazabilidad, etc. También se planteó como oportunidad el enoturismo, el cual también apunta a generar valor y la elaboración de una identidad y una imagen del vino argentino. Otras recomendaciones, en este caso, ya son recomendaciones de políticas a implementar o a plantearle al sector, es implementar líneas de investigación que impliquen procesos de desarrollo autóctono de líneas productivas,
lo que mencionaba anteriormente como oportunidad, y por lo que esto permitiría disminuir la brecha con las técnicas desarrolladas en el interior y que se aplican directamente al sector. Estos procesos de desarrollo autóctono de técnicas productivas pueden ser procesos técnicos o de insumos del sector primario, como puede ser el control de plagas y en pesticidas también, mejorar los procesos, aprovechando la existencia de una industria petroquímica y agroquímica en el país también. Otro proceso técnico es en el sector transformador, por ejemplo, con el tema de microfiltración o el tema de la estabilización tartárica. En este caso de la microfiltración, digamos, hay que también explorar los conocimientos que tienen las firmas particulares locales. Bueno, con respecto también a otra oportunidad que se planteaba con respecto a que las empresas deberán tener en cuenta la parte de medio ambiente, es muy importante, ¿no es cierto?, que la industria vitivinícola comience a tomar conciencia sobre el cálculo de la huella de carbono, ya que hay países que lo han abordado y están muy comprometidos con las mediciones de los gases de efecto invernadero, estos gases que provocan el calentamiento global y por supuesto directamente actúan sobre el cambio climático, que eso sí es lo que alcanzamos a percibir los humanos de a pie. Bueno, quienes principalmente están trabajando en esto son los productores europeos y norteamericanos. Pero también hay ya un avance en Francia con respecto a la nueva ley Grenelle, que obliga a las empresas a presentar su huella de carbono para estar presentes en el mercado. Bueno, también está por otro lado la solicitud con respecto a este tema del medio ambiente, la solicitud de la huella de carbono de grandes cadenas de supermercados en Inglaterra o en Francia, que están solicitando la huella de carbono en la etiqueta o en el envase de la mercadería que se está vendiendo. Si bien estas no son normas obligatorias, sino una cuestión comercial de algunas empresas, nos marcan una pauta de cómo se debe entrar en el mercado, ¿no? Bueno, la medición de la huella de carbono en el proceso productivo es una de las mayores exigencias de estándares de normalización, tanto público como privado en algunos países. Bueno, a nivel local, esta problemática no se cubre de acuerdo a las exigencias que hay en el mercado internacional. Entonces, la recomendación sería intensificar los recursos disponibles para abordar esta problemática desde el punto de vista de la capacitación, la investigación y la aplicación final. Con respecto a implementar políticas de comercio exterior, también es otra recomendación orientarlas a favorecer la inserción de los vinos argentinos en destinos no tradicionales, decreciente. Bueno, eso lo habíamos mencionado como en el análisis de oportunidades, digamos, variar los destinos de las exportaciones. En este caso, plantea que son mercados crecientes, China y Rusia. Bueno, en Brasil también. Bien. Otra recomendación es lograr una mayor participación de los agentes privados del sector en futuras iniciativas. Esto está planteado en la relación entre privados y Estado, ¿no es cierto? Lograr mayor participación haciéndolos partícipes de los objetivos de la investigación. Bueno, estas serían las recomendaciones o propuestas de acción política con respecto al complejo productivo vino y mosto.
Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, Moni, si podemos seguir con algún otro. José Luis, lo que ¿Sí? ustedes necesiten. Acá estamos para escucharlos y aprender de ustedes. Lo que ustedes precisen. Bueno, si vos querés, seguís con algunas propuestas para, Soja girasol. sí, para el complejo oleaginoso soja No te girasol. pares, no te pares. Están todas, están todas juntas las propuestas. A ver, Bueno, espera un momentito, ya te pongo la... quédate, no. Eh, Quédate si... ¿Se está presentando, Moni? Sí, se está presentando Bueno, muy soja y bien. girasol. Soja Sí, girasol. este complejo de las oleaginosas, soja girasol, tiene todo un desarrollo, pero vamos a ir a lo que son las políticas de Estado. Hay una fuerte inversión público-privada en lo que es la infraestructura, tanto debería haber, ¿no? Tanto fluvial como vial y ferroviaria. También apoyo crediticio y financiero a los nuevos emprendimientos y áreas de los que ya existen. También en el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Qué se debe realizar como política de Estado? Apoyar los proyectos de investigación y desarrollo de las temáticas de interés para el complejo oleaginoso, promover la creación de nuevos grupos de trabajo en el área de oleoquímicos y también orientar las actividades de investigación a grupos ya consolidados hacia esta temática. Otra política debería ser impulsar la formación de grupos de trabajo público-privados para llevar adelante con mayor facilidad las actividades de investigación, desarrollo y innovación que se requieren, así como facilitar la transferencia de resultados. Otra sería promover las exportaciones de nuevos productos y procesos y prestar apoyo en la apertura de nuevos mercados, así como la inserción internacional de las empresas del complejo. Otra política de Estado sería fomentar la constitución de redes de laboratorios interdisciplinarias para contar con mayores recursos humanos e infraestructura para así abordar las necesidades de investigación y desarrollo. Otra política sería impulsar el desarrollo conjunto de nuevos híbridos, tecnologías y productos de mayor valor con los aspectos reglamentarios requeridos para su aprobación. Esto serían políticas de Estado tanto para la soja como para el girasol, las oleaginosas. ¿Querés que pasemos a otro complejo? ¿Pasás Sí, vos? no, ya lo busco. Bueno, Espera que lo largo. en Ahí cuanto está. al complejo cerealero del trigo y el maíz, vamos de nuevo a las políticas, para no aburrirlos a ustedes, políticas públicas, promover, como se establece allí, las exportaciones de productos de segunda industrialización, así como prestar apoyo en la apertura de nuevos mercados y en la inserción internacional de las empresas del complejo. En el caso particular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, ¿qué sería importante? Sería importante fomentar la creación de nuevos grupos en diferentes zonas de nuestro país y orientar las temáticas de los grupos de investigación y desarrollo que ya están consolidados y también las temáticas de importancia para estas cadenas. Otra política sería impulsar la formación de grupos mixtos de trabajo conformados por el sector de investigación y también desarrolla con productores y o empresas nacionales a efectos de lograr la sinergia de los esfuerzos de cada uno de ellos y obtener un mayor impacto en menor tiempo. Es decir, no desperdiciar dinero, cada uno por su lado está investigando y se desperdicia mucho dinero. Se tendrían que trabajar en forma conjunta e interdisciplinaria y así lograr mejores productos, digamos, en menor tiempo. Otra sería fomentar la constitución de redes de laboratorios interdisciplinarias para contar con mayores recursos humanos
e infraestructura para abordar las necesidades de investigación y desarrollo. Nuevamente aquí cabe el ejemplo, porque tanto en las facultades, me refiero a las de ciencias agropecuarias, se hace investigación, y esa misma investigación está llevada adelante en los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria, los INTAs me refiero, y si se trabajase en forma conjunta, se disminuiría el uso de recursos y se obtendrían productos en menos tiempo, porque se trabajaría en forma interdisciplinaria en una misma línea. Dos instituciones nacionales como son los INTAs y las universidades nacionales. Y por último, impulsar el desarrollo conjunto de nuevos híbridos, tecnología, productos de mayor valor, con los aspectos reglamentarios requeridos para su aprobación. En síntesis, si nosotros desarrollamos lo que es la biotecnología, vamos a tener independencia. Es decir, no vamos a estar dependiendo de que 6 empresas multinacionales que hoy manejan toda la venta de lo que es la semilla y viene todo el paquete tecnológico. Estoy hablando de la Ley Nacional de Semillas que se quiere modificar, y con esa modificación nos perjudicaría como país en cuanto al mantenimiento de nuestra independencia e identidad. Esto lo podemos desarrollar más si ustedes quieren. Y yo estaría. ¿Vos querés agregar otro complejo? Bueno, no sé si querés hablar sobre el foresto industrial. Mamá, méteme el perro dentro de tu pieza que me ladró justo. Corta. No sé, decilo igual, foresto industrial. Bueno, me presento. Presentar. Bueno, las propuestas directamente para el sector foresto industrial serían las de darle una estabilidad fiscal y reintegro del IVA. Estas son propuestas más que nada de política económica. Dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de promoción forestal sería esto, ¿no es cierto? Cumpliendo con la serie de estímulos que están previstos en las leyes. Desarrollar, estamos hablando de lograr clúster, o sea, lograr agrupamientos de empresas para facilitar la industrialización de la producción. Dar un reintegro en tiempo y forma de los estímulos de la exportación siguen siendo medidas de políticas económicas. Más que nada esto, la eliminación de los derechos de importación de maquinaria que cae sobre el sector, promover el crédito tendiente a la capitalización y tecnificación de las pequeñas empresas del área, y generar condiciones adecuadas para los inversores que están radicados en el país y que se promueven a hacer grandes proyectos, tales como plantas de tableros de fibra o fibras de celulosa y papel también. Hay planteos, pero hay todo un tema a desarrollar en ese aspecto, temas que hacen a nuestra historia también. Bueno, aprovechamiento de los residuos del monte, como los del aserradero, y de los procesamientos de la industria del mueble. Bueno, promover también una campaña que estimule planes, en los planes de vivienda oficiales, material en la construcción de vivienda, o sea, material proveniente material, en este caso de madera, porque la Argentina es un país que usa para la construcción, este elemento lo utiliza en forma muy escasa, ¿no es cierto? No usa la madera como se usa en otros países para la construcción de vivienda. Entonces la propuesta concreta es que se use este tipo de materiales en los planes de vivienda oficiales. Hay algunos pequeños
proyectos de investigación en este sentido, como el del INTA Concordia que se plantea acá, que en realidad es un prototipo de una construcción en madera. Y también habría que plantear que cuando se habla del sistema asegurador, no se discrimine a este tipo de material en la construcción, ¿no? Después otro planteo es generar un sistema de logística y transporte adecuado. Esto desde el punto de vista de que se hace muy difícil o muy oneroso mover los subproductos o residuos de los aserraderos para digamos, aplicarlo en otros procesos o en otro aprovechamiento. Por ejemplo, los residuos, debido a que en este caso el volumen de las cargas excede al peso, se hace muy privativo o se encarece mucho, ¿no es cierto?, el traslado, por ejemplo, de residuos de aserradero para ser aprovechado en otros procesos productivos industriales. Bueno, sigue con los coproductos generados por el sector, plantea el empleo en la generación directa o indirecta de energía. En este caso, sería el planteo de briquetas, de la producción de briquetas como residuo, como residuo, como elaboración de residuos del derrame o incluso del aserrín de los aserraderos. ¿Qué otra cosa más? Se viene a adicionar políticas fiscales y cambiarias. ¿No? Ajá. Bueno, también repetimos lo del derecho de importación de maquinaria, que no es compensado por las retenciones o por los reintegros a las exportaciones. Digamos, en este caso hay una escasa rentabilidad, por lo que planteábamos anteriormente, para aquellos que se proponen la producción de pellet energéticos, lo que yo denominaba briquetas, ¿no?, anteriormente, por lo que decíamos, los altos costos del transporte de su insumo básico, que puede ser el aserrín, las virutas, las artillas o el material del derrame o del raleo. Y otra de las propuestas también está orientada más que nada a formar tecnologías a desarrollar tecnología en lo que hace a las máquinas que hacen pellet, o sea, las pelletizadoras, y también las calderas para el uso de estos subproductos de la industria o del sector forestal. Bueno, sigue siendo otra propuesta, digamos, económica, ¿no es cierto?, generar un sistema de créditos blandos para la adquisición de la maquinaria necesaria en la confección de pellets y briquetas, analizar la política fiscal y los derechos y reintegros de exportación. Bueno, esto sería más o menos todo lo que hemos visto. Dejar de compartir. Bueno, yo, Mónica, te diría que por la hora... Sí, tenemos unas preguntas que dejaron Sí. en el chat. Antes que todo, agradecerles a ustedes dos y a todas las personas que trabajan en la comisión el trabajo que han desarrollado, realmente sumamente interesante. Corina y José Luis, muy, muy agradecidos en nombre del MNMR. Hay aquí unas preguntas de, primero, el correligionario Soto de Resistencia comenta que en Corrientes se usa el aserrín para fabricar energía. En Santa Rosa Corrientes se lleva a cabo un proyecto en el que participa la UNE. Y aparte, felicita la exposición y pregunta, ¿estas producciones de semilla son locales y no abonan canon
por marca o patente se debería incluir a las universidades. No dijo a quién iban destinadas las preguntas, así que ustedes verán. Sí, en la mayoría de los complejos hemos propuesto, ¿no es cierto?, lo que se llama clúster, o sea, los agrupamientos multidisciplinarios, en los que se incorpora a todos los actores del sector, tanto públicos como privados, y también los entes de investigación, en este caso. Con respecto al canon a pagar, no entendí bien. Sí, lo que consulta es esto. Ya te la repito, por favor. Las producciones de semillas son locales y no abonan canon por marca o patente. ¿Se debería incluir a las universidades? Claro, Sí, sí. sí, sí, por supuesto. En las universidades es donde mayormente se investiga. Y sí, considero que sí, que se debería. Perfecto. A las personas que están levantando la mano, por favor, sírvanse a hacer las preguntas por medio del chat, y yo con gusto se la voy a leer a los expositores. Martín Quintar, de Cava, comenta que en el Chaco también existen grandes excedentes de acerrín. ¿Cómo se pueden utilizar? Y felicita también a los expositores. Los pelos de la acerrín. Sí, la propuesta ya de alguna manera está hecha, ¿no es cierto? El uso energético o algunas otras planteos tecnológicos que deberán tener su desarrollo en la maquinaria para producirlo, que pueden ser innovadores en cuanto al aprovechamiento. Digamos que es una cosa que está muy subaprovechada, que es el residuo de la industria maderera, de los aserraderos y también de la industria del mueble en algunos casos. Perfecto. Rufino Baroa de Jujuy realiza dos consultas. Primero, ¿cómo podemos controlar la implementación de agrotóxicos? Y después, el polietileno es uno de los enemigos medioambientales si no está controlada su utilización. ¿Qué se propone para dicho control? El tema de la utilización de los agrotóxicos o agroquímicos o fitosanitarios, como se denomina en las distintas bibliografías, sería un uso responsable. El tema es que si hablamos de lo que es la agroecología es la utilización de distintas técnicas y no se escapa a la utilización a veces por la gran cantidad. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una superficie determinada y está siendo invadida por algún insecto, y ese insecto tiene que ser sí o sí a veces controlado por algún agroquímico o agrotóxico. Lo que sucede es que el técnico que esté recomendando esa aplicación debe tener bien en claro que debe estar presente en el momento en que se vaya a realizar, si es sumamente necesaria la aplicación y no hay controladores biológicos o enemigos naturales, o alguna acción desde el punto de vista biótico, por ejemplo, alta humedad relativa ambiente y alta temperatura, lo cual hace proliferar a hongos que pueden estar siendo entomopatógenos, que controlen a las larvas, por ejemplo, que están consumiendo las hojas en soja. Por eso se hace el monitoreo previo a la decisión de aplicar o no aplicar. ¿Qué es el monitoreo? Ir a un lote, estamos hablando del cultivo extensivo, por ejemplo, y uno tiene que ver distintas estaciones y hacer un promedio de las especies que va encontrando y anotando, y si ese número de individuos es significativo y se ve que no tiene ningún parásito o algún otro controlador biológico, como puede ser un hongo, un microhimenóptero, que son pequeñas avispitas que le ponen un huevo dentro de la larva y se multiplican por poliembrionía, estoy hablando de la Panteles, que es una especie de microhimenóptera. Si uno hace el monitoreo y ve 10,
15 sitios, depende de las dimensiones del lote, y está siendo atacado por esa avispita, uno se da cuenta en cuanto al comportamiento que tiene la especie que nosotros denominamos plaga. Entonces ahí no es necesario la aplicación. Es decir, el técnico tiene que tener una formación totalmente integral y desde el punto de vista de la agroecología. En nuestra facultad está tomando esa bandera, y hay muchas de las cátedras que integran el plantel de docente que estamos en esa línea. Lo importante, nuestro producto son los ingenieros agrónomos, y lo importante es volcar todo lo que hemos estudiado a través de nuestras carreras de posgrado y conducir a ese ingeniero agrónomo. No queremos, siempre les digo a mis estudiantes, ingenieros que tengan en el verano el brazo izquierdo dorado. ¿Eso qué significa? Que vos vas con tu camioneta, mirás el cultivo y decís, uy, hay chinche verde, o está el complejo de las chinches atacando la soja. El comportamiento en sí, no les quiero aburrir yo con mi tema de zoología, pero es lo que sé y lo que estoy dando en mi materia. Las chinches actúan perimetralmente, empiezan por los costaditos del cultivo y avanzan hacia el interior. Si los chicos no se forman bien y están mal orientados y son, como yo digo a veces, productivistas, van a aplicar e inmediatamente le van a decir al productor, sí, tu campo está lleno de chinches. Pero no, nosotros los formadores o los docentes universitarios, al formar ingenieros agrónomos, tenemos que indicarle que sean totalmente responsables, que estén en el momento, si después del monitoreo resulta que hay mucha plaga y es imprescindible una aplicación, tienen que estar en el momento de la regulación de la pulverizadora, tiene que ver si los picos tiran correctamente, la velocidad del viento adecuada para evitar la deriva y no contaminar ni a los que están aplicando, ni tampoco a los vecinos que puedan estar. Las escuelas, nosotros en nuestra provincia hemos tenido graves problemas respecto a esto, y están siendo tratados legalmente y denunciados. Y es muy bravo el hecho de trabajar no teniendo responsabilidad como técnico. Entonces nuestro deber como docentes universitarios es transmitirles a nuestros estudiantes el cuidado del ambiente fundamentalmente, pero más que nada y fundamental, la vida del ser humano que está manipulando, por ejemplo, los agroquímicos, agrotóxicos o fitosanitarios, como le quieran llamar. Esa es la idea, al menos la política o la forma de enseñanza que yo doy en mi cátedra, que es Zoología Agrícola, en segundo año de la facultad. Y con respecto a la pregunta del polietileno, cuando hablamos del complejo petroquímico, también se planteó entre los puntos a desarrollar el tema del polietileno producido por la biomasa, o sea, sería como una alternativa al polietileno producido a través de la petroquímica. Eso estaba planteado como una alternativa también a tener presente cuando los recursos fósiles vayan desapareciendo, pero si se manifiesta por parte de los gobiernos una preocupación por la proliferación del polietileno, que por ahí también recuerdo hablaba de que es uno de los que más pesa en la balanza comercial de nuestro país en ese aspecto, se podría impulsar con más fuerza el tema de generar este tipo de sustancias que van a ser, digamos, degradadas por el ambiente con más facilidad a través de otra alternativa de producción, como es las biorefinerías que se planteaban en el trabajo, ¿no?